poder en este tiempo compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios y sobre todo un tema que la verdad a mí me ha tocado mucho, que he estado desde estos días preparándolo, recordando algunos versículos y algunos episodios de mi vida personal. Y este tema le hemos colocado el zarandeo. Vamos a ir explicando qué es el zarandeo y qué es lo que nosotros necesitamos saber para poder sobrevivir o mantenernos firmes ante los zarandeos que probablemente vamos a tener que enfrentar o que tal vez hayamos tenido que enfrentar. Y quisiera que nos hiciéramos una pregunta en esta tarde, una pregunta que nos lleva a reflexionar. Y es cuántas veces, o cuál es la peor crisis que le puede pasar a una persona. O sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una persona, a un ser humano? Algunos podrían decir que se me acabe la plata, otros podrían decir que me enfermé, otros podrían decir perder a un ser querido. Pero si nosotros vamos a lo profundo, nos vamos a dar cuenta que lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder la vida o estar en peligro de muerte. Porque ahí ya termina todo, ¿verdad? Con la muerte termina todo en esta tierra y a los que hemos recibido a Cristo en el corazón, pues empieza una nueva vida con el Señor en el cielo. Entonces, quiero hoy hablarles el ejemplo de dos personas que tuvieron crisis tremendas como la que nosotros podemos tener o hayamos vivido y cómo el Señor los prepara y les advierte para que pudieran enfrentar esto. Vamos a ver en primer lugar una de las personas que pasó unas situaciones bien difíciles en su vida y que él la describe muy ampliamente en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25. Y es el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 23 al 25 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundantemente, en azotes en número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me digo? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Qué tremendo esta biografía del apóstol Pablo, es decir, lo que nosotros hayamos podido pasar no es nada comparado con esto que acabamos de leer de la vida de Pablo. ¿Cuántas veces estuvo en peligro de muerte y en grandes crisis físicas, de salud, financieras, de problemas con otras personas, personales? Muchas veces. Incluso aquí, en esta carta, él recuerda un episodio que marcó su vida. Porque lo que vamos a hablar hoy es acerca de las crisis y todo esto que Dios permite que vivamos, es como esta tiene la capacidad de marcar nuestra vida, o para bien o para mal. Y él recuerda aquí uno de estos episodios donde tuvo peligro de muerte, que fue en Damasco.
poco tiempo después que Pablo recibe a Cristo y lo recibe en esta ciudad de Damasco, él se va para Jerusalén a predicar la palabra y allá se queda unos 2 años y luego regresa a Damasco, donde los discípulos, donde los apóstoles no lo querían recibir porque sabían que en su vida pasada él se había dedicado a perseguir a los cristianos. Y este episodio del escape por los muros de Damasco fue algo que marcó la vida de Pablo y vamos a ver dónde ocurrió esto y de qué manera ocurrió y vamos a ver en esta primera historia cómo el Señor quiere que nosotros estemos preparados para el zarandeo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 9, donde se desarrolla este episodio de Pablo, una de las primeras veces que Pablo está en peligro de muerte y cómo él lo recordó muchos años después a la iglesia de Corintios. Diciéndoles ahí en otras palabras, todos pasamos por pruebas, dificultades, cosas muy duras, pero ¿qué terminan haciendo esas pruebas? Entonces Pablo está diciendo, yo he pasado esto y mucho más, pero esto me ha servido para ser un mejor hombre, un mejor siervo de Jesucristo, una mejor persona. ¿De qué está dejando todas estas cosas que a veces nos toca vivir o que tal vez en el futuro viviremos? ¿Qué están dejando en nuestras vidas? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, del 23 al 25. Hechos, capítulo 9, del 23 al 25. Bueno, ya estaba Pablo ahí en Damasco, ¿verdad? Estaba predicando en Damasco. Y dice versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Esta fue una de las primeras veces, como les dije anteriormente, en que Pablo se encuentra en peligro de muerte, en una situación muy crítica, donde él estaba pues amenazado y los enemigos de él, que eran los judíos que no estaban de acuerdo con lo que él estaba predicando acerca de Jesucristo, se habían reunido, se habían hecho un plan, habían convocado para matarle. Es decir, que por la puerta que saliera Pablo, todas las puertas estaban vigiladas y por la puerta que saliera Pablo, lo iban a matar. Entonces aquí, familia, vemos una primera lección en esta tarde de este tema del zarandeo, una primera lección. Y esta primera lección es que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar bien conscientes y tenemos que tener esto bien presente, familia, de que el enemigo de Dios, al que la Biblia le denomina, le da por nombre Satanás o el adversario, ¿verdad? Está siempre planeando nuestra muerte. Está siempre buscando de qué manera puede hacer que mueran nuestros sueños, de qué manera puede hacer que muera nuestra salud, de qué manera puede afectar los que están casados su matrimonio, los que tienen hijos, cómo puede afectar a sus hijos, cómo puede dañarle. Los que tienen negocios siempre está planeando cómo hacer morir sus negocios. Y esto lo hemos visto muy marcado en este tiempo mundial, en que ha habido una crisis económica, una crisis familiar, una crisis espiritual, donde el enemigo ha aprovechado la sensibilidad, sobre todo de aquellos que bajaron la guardia, ¿verdad?, en buscar a Dios, ha aprovechado la oportunidad para matarles. No estoy hablando aquí solo de lo físico, porque en este caso sí querían matar, quitarle la vida a Pablo,
Estamos hablando aquí también de que tenemos que tener bien consciente y bien presente que tenemos una lucha espiritual con alguien que es real, que tal vez no podemos ver físicamente, pero existe. Y que siempre está planeando atacarnos, siempre está planeando destruirnos. Siempre está aprovechando la oportunidad para robarnos nuestros sueños y planear algo en contra de nosotros. Entonces lo vemos aquí en este caso de Pablo, donde dice que sus enemigos se habían reunido, habían hecho un plan para destruir a Pablo. Y así como habían hecho un plan para destruir a Pablo y que llegó al conocimiento, porque dice ahí, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saúl. Pero hay un versículo que a mí me ha impactado, que lo estuve compartiendo con las damas y lo estuve compartiendo con los jóvenes anoche, que está en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Job, capítulo 33, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y dice la otra versión, de una o dos o tres maneras advierte Dios al hombre para salvarlo del mal. Es decir, el Señor siempre busca que a nuestros oídos llegue de alguna manera el conocimiento de que algo puede estarse planeando en nuestra contra. Pero ¿qué sucede? Como le enseñábamos en estas reuniones previas, a veces estamos tan distraídos y tan enfocados en otras cosas que no escuchamos de esas advertencias. Y más adelante lo vamos a ver en el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces dice que estas acechanzas llegaron ¿a dónde? A los oídos de Pablo. ¿Cómo llegaron? No sabemos, pero llegaron. ¿Sabe por qué? Porque aunque el enemigo haga un plan en nuestra contra, siempre se va a encontrar con el pero de Dios. Vamos a leer lo que dice Isaías 59, versículo 19. Busca ahí en su Biblia o anótalo, Isaías 59, versículo 9. Isaías 59, versículo 19, perdón. 19. Dice la palabra del Señor. Y temerá desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Extraordinario y maravilloso este versículo. El enemigo puede hacer muchos planes en nuestra contra, pero el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios, siempre, familia, va a ser más poderoso que nuestro enemigo. Y así como el enemigo hace planes para matar nuestra vida, nuestros sueños, todo lo que nosotros somos, así como él hace planes, Dios también tiene un plan. Y nosotros también tenemos que hacer un plan, porque si el enemigo hace planes, Dios tiene un plan perfecto para destruir a ese enemigo. Y también nos ha capacitado a nosotros, familia, para que podamos hacer planes y poder vencer al enemigo. Entonces, todas estas situaciones que nosotros podemos vivir tienen como objetivo que nosotros podamos crecer, que podamos madurar y que podamos mejorar y que podamos incluso hacer correcciones frente a esos planes que el enemigo nos pone en nuestra vida. Vamos a leer lo que dice. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer primero Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Mira lo que dice, y esto es muy importante que el Hijo de Dios lo tenga muy presente. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no podemos ignorar sus maquinaciones. Y mucho menos, familia, le podemos dar ventaja. No le podemos dar ventaja. Y le voy a dar algunos ejemplos bien cotidianos y bien comunes que nos pasan. Por ejemplo, el enemigo planea que una persona se enferme. Por ejemplo, se enferma la persona. Y claro, uno va a orar, nosotros vamos a orar y usted ora, usted como creyente ora para que Dios lo sane, para que Dios lo restaure. Claro que sí, Dios quiere sanarnos. Porque el plan del enemigo es dañar nuestra salud. El Señor Jesucristo dijo que el enemigo había venido para matar, para hurtar y para destruir. Eso lo va a hacer con nosotros los cristianos y los no cristianos. Entonces hay un plan que es para destruir nuestra salud. Pero ¿qué pasa? Así como yo le estoy orando a Dios, yo también tengo que hacer mi plan para que esa salud mía mejore. Por ejemplo, en mi caso, que me han diagnosticado con la presión arterial alta. Y yo sé que ustedes oran y yo oro, y mi esposo ora, y mi familia ora. Claro, ese es un plan para que el Señor, plan de oración para que el Señor responda. Pero yo también de mi parte, Jessica de su parte, también tiene que hacer un plan de cambio alimenticio, de hacer ejercicio, de mejorar la alimentación, porque por muy creyente que yo sea, si yo no hago cambios en mi vida, mi salud va a ir de mal en peor. Entonces, hay muchas personas que le están orando al Señor, que han caído bajo la mano del enemigo, pero siguen haciendo las mismas cosas o hasta peores. Entonces, muchas veces, familia, Dios permite estas situaciones para que nosotros cambiemos de actitud, tomemos decisiones, ¿verdad? En base a nuestra salud, en base a nuestras finanzas. Por ejemplo, una de las cosas que ha destruido, y lo sabemos, el enemigo ha destruido las finanzas públicas, las finanzas familiares, muchos negocios que no han podido abrir. Ha destruido la economía en el mundo entero. Muchas personas se han perjudicado, algunas otras se han beneficiado. Pues si una persona, el enemigo le ha atacado sus finanzas y esa persona le está orando a Dios para que le bendiga, pero esa persona sigue malgastando, no hace un presupuesto, se gasta más de lo que gana, por supuesto que no va a haber ningún tipo de resultado. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Planear, hacer un presupuesto, ahorrar, ver cómo genera dinero extra. Pues si el enemigo hace un plan para destruirnos, nosotros también tenemos que hacer un plan para enfrentarlo. Y vemos aquí en la palabra de Dios, como dice el mismo apóstol Pablo, que escribe años después de haber vivido esta experiencia, no ignoren, dice Pablo, no ignoren las maquinaciones del enemigo, no la podemos ignorar. Y volviendo a Hechos 9, donde estamos, ¿verdad? Vimos aquí, familia, que dice que habían hecho un plan para destruir a Pablo, pero llega el conocimiento de Pablo. De alguna manera Dios envió a alguna persona, puso un pensamiento, como a veces uno dice, tengo como un presentimiento, a todos nos ha pasado, tengo como un sentir que hay algo, que algo va a pasar. Es Dios hablando, Dios mostrando, como lo leí en Job. Dios advierte una y otra vez para librarnos de la muerte, para librarnos del dolor. Vemos así que como había un plan hecho por los enemigos de Pablo, por los que querían matarle, dice
Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban la ciudad y vemos entonces en el versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí vino entonces el plan de Dios a través de los discípulos. Entonces, esto es muy importante, familia, porque a veces nosotros las cargas las queremos llevar solos. Nos da pena decir, nos da pena pedir oración, nos da pena que la gente sepa, pero nosotros somos una familia espiritual y la Biblia dice que debemos llevar las cargas los unos de los otros, porque una cosa es que usted lleve la carga solo y otra que otras personas le ayuden a llevar esa carga. ¿Qué hizo Pablo? Lo comunicó a quienes, a su iglesia, a los discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Diseñaron un plan, porque no se pusieron a pelear con los enemigos. A veces la gente quiere, no podemos desafiar al diablo, no podemos tentar tampoco a Dios. La Biblia dice resistir al diablo. No dice que peleemos con él y que lo vayamos a buscar, dice resistir. ¿Cómo se resiste? En oración y con un plan de acción para poder enfrentar esa crisis que el diablo quiere que usted y yo vivamos y que quiere destruirnos. Entonces vemos aquí que había un plan para matar a Pablo, pero Dios le da el conocimiento y la sabiduría para que diseñaran otro plan. ¿Cuál fue el plan? No podemos salir por las puertas de la ciudad. Entonces vamos a hacer una canasta. Ustedes imagínense cómo estarían ellos diseñando ese plan, orando. Entonces, cuando usted y yo oramos, Dios nos da ideas. Cuando usted y yo oramos, Dios nos da la salida. Dice la palabra de Dios en Corintios que no hay nada, ninguna tentación que no sea humana y que Dios, a pesar de que me permite pasar por ella, me va a dar la salida. Dice, me va a dar la salida para que yo la pueda enfrentar. Aquí Dios le da a Pablo la salida. Los discípulos diseñan un plan, ¿verdad? Hicieron una canasta, dice, y la bajaron por el muro. Y esta crisis que vivió Pablo fue una oportunidad que se le dio más adelante, fue una puerta que se abrió, porque después de esto Pablo viaja a Jerusalén y abre una iglesia en Jerusalén y luego se va a una ciudad llamada Antioquía, donde abre una iglesia grandísima y es en ese lugar donde por primera vez se le llama cristianos a los seguidores de Cristo. Qué tremendo, cómo esta crisis que vivió Pablo lo llevó a abrir una puerta nueva en el ministerio. Entonces, muchos de los grandes negocios hoy por hoy surgieron de crisis, surgieron de una situación difícil. Muchas situaciones que nosotros hemos vivido nos han dejado grandes lecciones, como Pablo, muchos años después, se lo cuenta a los Corintios en el primer versículo que leímos, donde él empieza a hablar de todas las veces que él estuvo en peligro de muerte y cómo esas veces no lo marcaron a él para mal, para vivir deprimido, para vivir amargado, sino que lo marcaron para avanzar. Por eso le escribe a él a los filipenses años después: de ninguna cosa hago caso, ya no miro para atrás, dijo Pablo, sino que me extiendo hacia adelante. Todas estas cosas que él vivió lo ayudaron a enfocarse en lo que venía hacia adelante. Y es una lección maravillosa. Entonces, la primera lección de esto es que tenemos que estar conscientes, familia, que el enemigo hace planes para destruirnos. Pero que así como el enemigo hace planes para destruirnos, Dios también tiene un plan para salvarnos. Dios también tiene un plan para ayudarnos a salir de esa prueba. En segundo lugar, las crisis, las pruebas de la vida nos van a llevar a dejarnos grandes enseñanzas permanentes. Cosas que a usted no se le va a olvidar, que eso que pasó lo ayudó a tal situación. Fue una lección que de otra manera usted y yo no hubiéramos aprendido. Entonces vemos que Pablo
Esta crisis le abrió puertas, le abrió el horizonte, pudo abrir nuevas iglesias, le quedó de experiencia. Fue una lección para él muy valiosa que luego él pudo compartir con otros cristianos que habían pasado muchas dificultades. Él dijo, yo también he pasado peligro de muerte, he pasado hambre, he pasado necesidad. Todo esto fue para que más adelante sirviera para animar a otras personas que habían pasado tal vez situaciones parecidas o peor que esta. Vamos a ver el siguiente personaje muy conocido y ahí es donde vamos a ir describiendo lo que significa la palabra zarandear. Lucas capítulo 22 del 31 al 32. Lucas 21 del 31, Lucas 22, perdón, del 31 al 32. Dice el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero ahí aparece el pero de Dios. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Miren lo tremendo. Miren lo tremendo que le pasó a Pedro. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes aquí. Mire que 2 veces, antes de decirle el Señor esto a Simón Pedro, Simón había jurado por su vida nunca abandonar a Jesucristo, que lo iba a seguir hasta la muerte. Y es aquí, ante esa exclamación pública, ante esa declaración delante de todos los demás discípulos, es donde Jesucristo le hace esta advertencia. Simón, Simón, 2 veces se lo dijo, como queriendo decir, esto que te voy a decir, Simón, es muy importante. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Mire que ahí no está, ahí no dice te ha pedido para zarandearte a ti, no está hablando en singular, está hablando en plural, es decir, que eso no solamente se lo estaba diciendo a Simón, se lo estaba diciendo a los demás discípulos y se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. Porque recordemos lo que el enemigo quiere hacer es destruirnos. Y esto no es solamente de ahora, recordemos cuando Job, aquel hombre que la Biblia describe como un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscaba a Dios, cuenta la Biblia que Satanás fue delante del trono de Dios a pedirle permiso a Dios para destruir a Job. Y Dios se lo dio, pero Dios le hizo una advertencia. Puedes atacar a su familia, puedes atacar sus finanzas, puedes atacar su matrimonio, puedes atacar su área emocional, pero no le puedes quitar la vida. Eso le dijo Dios a Satanás cuando fue a pedirle para destruir a Job. Vemos que Satanás, no sabemos, como dice el apóstol Pablo, no ignoremos las maquinaciones, no sabemos qué planes está el enemigo de Dios forjando. Y no se lo estoy diciendo para que estemos viviendo con temor, con miedo, sino para que estemos conscientes y estemos preparados como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, que no podemos ignorar las acechanzas del enemigo y que tenemos que estar preparados con la palabra, preparados con la fe, preparados con el poder del Espíritu para poder resistir y poder salir victoriosos. Si el enemigo de Dios y Satanás se atrevió a tentar a Jesucristo mismo en el desierto, en el momento que más necesidad tenía él, y lo atacó, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Por eso Jesucristo le advierte a Simón, le advierte a los discípulos, nos advierte a nosotros que Satanás, dice Satanás,
nos ha pedido. Así como pidió a Dios para atacar a Job, dice, nos ha pedido para zarandearnos. La palabra zarandear significa, físicamente, significa separar el grano de trigo de la cascarilla, de la parte comible o la parte comestible de la no comestible, de la útil y de la que no es útil. Entonces, la zarandear es cuando agarraban el trigo y lo ponían como en una especie de batea y lo echaban al aire, le daban y le daban y le daban hasta desprender la cascarilla del trigo y separarla, limpiarla. Espiritualmente la palabra zarandear significa depurar o limpiar el espíritu para deshacerse de lo que no es bueno, para solamente dejar las características que son verdaderamente útiles. Entonces, el zarandeo, Dios lo permite para que nosotros seamos limpiados. El zarandeo, Dios lo permite para que nosotros seamos purificados. Y esto lo vivió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro más adelante, él no hizo caso a la advertencia del Señor porque él dijo, no, yo tengo fe y yo no voy a tener miedo y yo no voy a negar al Señor, y el Señor lo advirtió. Y recordemos que yo les predicaba hace tiempo atrás que en el Getsemaní Pedro se durmió en lugar de estar orando para poder enfrentar este zarandeo y terminó negando al Señor y terminó viviendo una experiencia tremendamente amarga. Pero vemos entonces cómo este zarandeo ayudó a Pedro a purificarse del miedo, del temor y de la cobardía. Porque muchas veces, como le dije, Dios permitió el zarandeo en la vida de Pedro porque él necesitaba pasar esa situación para poder aprender esta gran lección. Así como en el caso de Pablo, que vemos aquí un contraste, porque Pablo hizo caso a la advertencia, o sea, llegó al conocimiento y actuó, hizo un plan. Pero vemos aquí que en el caso de Pedro no escuchó la advertencia, no hizo un plan porque no oró como lo hizo Pablo con los discípulos, sino que se durmió, como decimos nosotros, se durmió en los laureles y el enemigo hizo de él lo que quiso, lo zarandeó y le hizo para allá y para acá y bueno. Pero este zarandeo hizo que Pedro se convirtiera en una persona totalmente distinta. Vamos a ver en el libro de Hechos qué pasó después del zarandeo de Pedro. En Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, vamos a ver aquí el versículo. Versículo 14. De Hechos 2:14. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, así a toda voz, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarle lo que sucede, presten atención a los que voy a decir. Y ahí él empezó a predicar de Cristo, empezó a hablarle de quién era el Señor, empezó a decirles que se arrepintieran, empezó a hablarles acerca de todo lo que él había vivido. Y ese día, con la predicación de Pedro, se convirtieron unas 5,000 personas. Miren como un Pedro que negó al Señor delante de unas poquitas personas, delante de una mujer que servía ahí en la casa de Caifás, delante de unas cuantitas personas porque tuvo miedo. Y ahí fue zarandeado por el enemigo. Vemos cómo él fue purificado, se llenó del Espíritu y pudo entonces hablar delante de 5,000 personas y llevarlas a que ellos recibieran a Jesucristo. ¡Qué tremendo! Entonces, esto es algo maravilloso de que cómo Dios permite que muchas veces nosotros seamos removidos, seamos purificados. Pero ¿qué actitud voy yo a tener ante este zarandeo?
Porque bien es cierto, como dijo el mismo apóstol Pedro, que todos nosotros vamos a pasar por pruebas. Les quiero finalizar dándoles 3 puntos o 3 claves para poder hacer frente al zarandeo, para poder hacerle frente a los planes del enemigo de destruir, para poder hacerle frente a las maquinaciones del enemigo del Señor. Vamos a ver estas 3 claves para que nosotros estemos firmes y estemos totalmente preparados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, el mismo Pedro que fue zarandeado, que fue estrujado, que fue pues hecho vuelto nada y que luego años después se levantó como un hombre totalmente renovado. Tiempo después se convirtió en un hombre totalmente renovado. Dice el apóstol Pedro, versículo 12. Amados, no se sorprenda del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. En primer lugar, como dice el apóstol Pedro, yo tengo que mantener la calma. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona mantiene la calma, cuando está preparada para algo. Usted ve que cuando un deportista se ha preparado bien en la prueba que va a enfrentar, ya sea un deportista, ya sea un estudiante que se ha preparado bien para una prueba, usted lo va a ver calmado, relajado. ¿Por qué? Porque está seguro. Entonces, dice el apóstol Pedro, yo no tengo por qué sorprenderme de las pruebas porque es que esto va a pasar mientras estemos vivos, vamos a ser probados por el fuego. Pero si yo estoy preparado, no prevenido, preparado, yo voy a poder salir airado. Pablo estaba preparado, porque Pablo escuchó la advertencia, idearon un plan y salió victorioso de esa prueba, de esa maquinación del enemigo. Pedro se durmió, no estaba preparado y fue entonces zarandeado, pero aprendió la lección. Esto le sirvió a Pedro para que pudiera dirigir a los 11 apóstoles y abrir la iglesia de Cristo y a través de él muchos se convirtieran. Entonces son las lecciones que me va dejando los zarandeos de la vida. En primer lugar, entonces, mantengamos la calma, preparémonos, no estemos, no nos sorprendamos ni estemos prevenidos que me va a pasar. No, ¿qué voy a hacer cuando venga la prueba? Ya yo sé que tengo que orar, tengo que buscar apoyo de oración, tengo que estar siempre firme, siempre buscando al Señor para que yo pueda saber cómo voy a ser librado. En segundo lugar, tenemos que lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, que muchos no lo sabemos de memoria, que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortados los unos a otros cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día de la prueba. En segundo lugar, estar conectados con el Señor. Dice, no se deje de congregar, no deje de buscar a Dios, no deje de buscar oración. Pídale a las personas de su iglesia, del cuerpo cristiano, de su familia espiritual, ora por mí. Mira, estoy pasando una situación difícil, ora por mí, apóyame en oración. No se deje de congregar, dice Hebreos 10:25. Exhórtense los unos al otro porque viene el día de la prueba. Y los cristianos aislados, los cristianos que están solos, difícilmente pueden vencer estas pruebas. Usted lo ve en los animales. Cuando los animales andan en manada, es muy difícil que sean presas de un depredador, porque la manada los ayuda a mantenerse protegidos. ¿A quiénes atacan los depredadores? A los que andan solitos por ahí, que andan desprevenidos, que andan aislados. A esos son los que atacan el depredador. Entonces, por eso el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Usted tiene que estar conectados al cuerpo cristiano, porque allí está la seguridad de la adoración, de la oración y de la protección del Señor. Y por último lugar, vamos a leer lo que dice Job 23, versículo 10, para que tengamos nuestro tiempito de oración. Job capítulo
23, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Mas Él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Cuando me haya probado, saldré como oro. Qué bonito esto. Entonces, en tercer lugar, mantengamos presente la meta. Las pruebas no duran para siempre. Las pruebas tienen un principio y un final. Y si yo me mantengo firme con el Señor, conectado con el Señor, yo me mantengo preparado, vamos a salir librados como el oro, como salió Pablo de cada situación que vivió, él salió victorioso. Entonces, que estas historias en la palabra de Dios, la historia de Pablo, la historia de Pedro, son historias que a nosotros nos sirven como ejemplo, familia. Ejemplos a seguir. Sigamos estos ejemplos porque diariamente nosotros vivimos situaciones difíciles, duras, que no sabemos qué hacer, somos zarandeados por el enemigo de Dios y Dios lo permite para purificarnos, Dios permite para llamarnos la atención, porque de otra manera no lo haríamos. Y muchas veces nos está, como leímos, advirtiendo de todas las maneras posibles y no hacemos caso, pero aún así siempre está la misericordia de Dios. El Señor tuvo misericordia de Pedro, a pesar que no le hizo caso a la advertencia, tuvo misericordia de Pedro y lo llevó a otro nivel. Pedro aprendió la lección del zarandeo. Así que con eso en mente, familia, yo les invito a que en esta tarde le oremos a Dios. Le oremos al Señor porque si hemos vivido situaciones muy duras, si hemos sido zarandeados, si vamos a ser zarandeados, porque usted y yo aquí donde estamos no conocemos qué está maquinando el enemigo en nuestra contra. Pero lo que sí sabemos es que el enemigo, aunque venga en contra nuestra, el Espíritu Santo levantará bandera. Que así como Pablo, aunque habían hecho un plan para matarlo, ¿verdad? Dios ya había hecho un plan para salvarlo. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de que sí hay ataques del enemigo, pero Dios también tiene un contraataque y como escribió el rey David, aunque un ejército acampe a mi lado, aunque a mi lado me ataquen 10,000, del otro lado el Señor me está protegiendo con sus ejércitos celestiales. No temeremos mal alguno, dice el Señor. Así que familia, les invito a que tengamos este tiempito de oración y le digamos hoy al Señor en esta tarde que usted piense en este minuto de cuántas cosas Dios le ha librado, de cuántas cosas Dios le ha mostrado, pero a veces se nos hace tan difícil hacerle caso al Señor cuando Él está siempre hablándonos a nosotros. Le damos gracias, Señor, en esta tarde. Queremos a través de este tiempo darte muchísimas gracias. A través de este tiempo, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes. En este tiempo, Señor, queremos acercarnos a ti. Queremos, Señor de los cielos, buscar tu rostro en esta tarde. Yo le motivo que ahí donde está, usted se concentre en el Señor. Dígale, Señor, hoy te doy gracias porque muchas veces me has advertido de los peligros, de las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar que el enemigo maquina en nuestra contra, porque Jesús nos advirtió y nos dijo que el enemigo había venido para matar, para hurtar y para destruir. Pablo nos advierte diciendo que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar que él, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y no nos advierte para que estemos prevenidos, sino para que estemos preparados. Que así como el enemigo hace un plan para acabar con nuestros sueños, para acabar con nuestra salud, para acabar con nuestra familia, para acabar con nuestras metas, con nuestras finanzas, con nuestros negocios, con nuestros planes, para acabar con nuestros sueños. Dios también hace un plan para salvarnos. Como dijo el profeta,
Aunque el enemigo venga en contra de nosotros como un río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y así como habían hecho un plan para destruir la vida de Pablo, también Dios había hecho un plan a través de los discípulos para salvarlo. Pablo escuchó la voz de Dios, escuchó la advertencia. En el caso de Pedro, puede ser el caso de muchos de nosotros, donde a veces creemos que estamos firmes, como decía el apóstol Pablo, el que cree que esté firme, mire que no se caiga. A veces decimos, no, yo tengo fe, esto no puede contra mí, pero a la hora de la prueba es ahí donde nosotros realmente mostramos lo que hay dentro. Y Pedro creía que él iba a poder vencer por sus propias fuerzas y resulta que fue todo lo contrario, fue zarandeado. Jesucristo le dijo y nos dijo a nosotros que el enemigo nos había pedido para zarandearnos, pero que él había orado para que no faltara nuestra fe. Dígale hoy al Señor, y yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que abogado tenemos en el cielo, Jesucristo, el único mediador entre el Padre y nosotros. Él está allí delante del Padre abogando por nuestra vida. Él está allí delante del Padre abogando por usted y por mí. Qué hermoso saber que tenemos a un intercesor que permanentemente, de día y de noche, está intercediendo. Porque el plan del enemigo no es un plan, con nosotros no podemos sacar bandera blanca y hacer tratos con él y decir, bueno, si yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y saco bandera blanca. No, él viene con todo, dice que vendrá como un río con todo. Él iba con todo para destruir a Pablo, iba con todo para destruir a Cristo y viene con todo para destruirnos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos enfrentar estas tormentas de la vida, estos ataques que son reales, pero que Dios está allí para librarnos. Dios está ahí para salvarnos, porque Él lo prometió, que estaría con nosotros todos los días. Y que estas cosas, Señor, muchas veces las permite, porque de otra manera no aprendemos las lecciones. Hoy, Señor, te damos gracias. Yo le motivo a que usted le dé gracias a Dios, porque usted y yo no tenemos idea de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas veces el enemigo ha hecho un plan para matarnos y no ha podido porque alguien ha orado, porque alguien ha intercedido, porque el enemigo ha hecho un plan, pero Dios ha hecho otro plan para atacar. Y hemos sido librados y a veces ni siquiera lo percibimos, ni siquiera nos damos cuenta. Señor, tú has estado ahí siempre a nuestro lado. Siempre has estado acompañándonos, Señor. Pero a veces ignoramos esa compañía, ese llamado. Señor, cuando somos zarandeados es para ser purificados, es para ser limpiados como lo fue Pedro. Pedro, tiempo después, se convirtió en un hombre valiente, osado, que no le importaba predicar a Cristo a donde quiera que iba y con quien quiera que fuera. Aprendió la lección del zarandeo. La lección del zarandeo es para usted y para mí, para que aprendamos a creer, a confiar, a no darnos por vencidos, a no creernos los más fuertes, a no ser confiados en nuestras habilidades y aún en otras personas, a ser prudentes, a ser cautelosos. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí a nuestro lado. Gracias, Señor, porque a veces necesitamos, Señor, ser zarandeados, ser levantados, ser presionados. Así como el oro es metido en el fuego para que pueda brillar, para que se le pueda quemar todas las impurezas y así es más valioso, así también necesitamos nosotros ser purificados. Que estemos preparados para la buena batalla, que estemos preparados en oración, que nunca dejemos de congregarnos, porque es en la congregación donde tú nos preparas para todas estas cosas que tenemos que enfrentar.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú cada día, Señor, nos muestras en ella planes de amor y planes de vida para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Señor, en este tiempo te damos. Gracias por los que se pudieron conectar. Hoy quiero orarte, Señor, por la vida de Mélida, por ese tratamiento en el que está hoy de su muela. Señor, anímale, fortalécele, que se pueda recuperar del todo, que no quede ninguna situación ahí en su sencilla, que todo quede conforme a tu plan de amor sobre ella. Te oro también por la vida de Carmencita, por ese proceso que va a empezar de las quimioterapias. Yo sé que hay sustos en su corazón, pero que también hay fe. Y que ese amor y que esa fe va a mantener esos miedos controlados. Yo sé que tú vas a hacer una obra, que no va a haber ningún tipo de secuela con esas quimioterapias. Al contrario, ella va a estar fortalecida. Hoy también te quiero orar especialmente por el señor Isaac, a quien, Señor, apreciamos mucho, a quien le tenemos una gran estima. Te pido, Dios bueno, que tú, Señor, le ayudes a salir adelante de esta situación, que no quede ninguna secuela, que se recupere totalmente, que esto también haya sido una enseñanza para él, como lo es para todos nosotros cada situación que tú permites que vivamos. Te pido, Señor, por él, por sus hijos, Señor, aún en su área emocional, que es afectada cuando pasamos estos accidentes, el alma se afecta, el alma, Señor, y el espíritu también es afectado. Hoy te oramos por esas emociones, te oramos, Señor, por todos sus niveles, su presión, su azúcar, que todo sea regularizado y normalizado, que tú hayas usado a los médicos con poder y que se pueda recuperar muy pronto, Señor, y sin ningún tipo de secuelas de este accidente. Muchísimas gracias, porque yo sé que tú lo libraste de algo que pudo haber sido peor. Gracias por haber librado al señor Alex. Gracias, Señor, porque pudieron sacarlos a tiempo, porque había quien los sacara. Gracias porque sabemos que tu mano poderosa estuvo en ese. Guarda la vida de Marta y sus hijos donde están. Guarda la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que hoy no se pudo conectar, que han estado, Señor, en otras situaciones, pero hoy te oramos por ellos. Gracias, gracias, Dios. Estamos más que agradecidos por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho, y porque todo lo que seguirás haciendo a favor de nosotros, porque nos amas. Te damos muchas gracias, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Yamile, bienvenida. Martita, quiere contar algún testimonio? Estamos aquí escuchando los testimonios. ¿Quién quiere contar algún testimonio?